Como oímos, el tema de esta conferencia es Entendiendo el amor bíblico. Creo que todos estaremos de acuerdo en que existe una gran diferencia entre el amor desde el punto de vista del mundo y el verdadero amor según Dios lo ha definido. Para mencionar un poco en cuanto a nuestra metodología para esta primera sesión, vamos a analizar dos palabras. La primera de ellas proviene del Antiguo Testamento. Es el término ahavá, que significa amor, es un sustantivo. Y luego, en la segunda parte de esta primera sesión, vamos a estudiar el Nuevo Testamento. Y allí miraremos otro término para examinar cómo se usa, y es un término que todos conocemos. Muchos ministerios se hacen llamar por este nombre griego, y es agape. Vamos a ver que hay una gran diferencia entre estas dos palabras. Muchas personas creen incorrectamente que en el Antiguo Testamento había un Dios distinto al actual, o que de cierto modo era diferente al Dios del Nuevo Testamento, lo cual bíblicamente es mentira. Vemos que solo existe un Dios, y que el Dios de la Escritura es perfecto. Por lo tanto, Él no necesita cambiar. Él no carece de nada. Dios jamás tiene un mal día. Él es siempre perfecto. Por lo tanto, vemos bíblicamente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, es falso ese concepto de un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, pero lo que sí existe es una razón diferente. Si buscas en algún momento en Éxodo capítulo 6, verso 2, verás que allí se habla de los patriarcas. Ellos conocieron a Dios, pero de una manera distinta que aquellos que salieron de Egipto. ¿Cuál era la diferencia? Aquellos que salieron de Egipto vivieron una experiencia de Pascua. Y a través de esa redención, porque la Pascua está relacionada con la redención, pudieron entender a Dios y experimentar a Dios de forma diferente que los patriarcas. Vemos que los patriarcas, y esto se encuentra en ese pasaje, Éxodo 6:2, los patriarcas conocían a Dios con el término El Shaddai, que significa literalmente el Dios que es suficiente o el Dios que basta. Ese Dios es el mismo Dios, pero el pueblo lo conocía con base en lo que experimentaban, según sus circunstancias, lo que ocurría en sus vidas, según cómo Dios suplía sus necesidades y cómo Dios se movía en sus situaciones. Pero después de la redención, Dios reveló un nombre, ese nombre sagrado, el Dios que fue, que es y que será, el Dios que trasciende todas las cosas. Así que ya no conocemos a Dios simplemente con base en nuestras experiencias, sino que a través de la redención, especialmente de la redención que nos trajo el Mesías, podemos conocer a Dios no según estas circunstancias alrededor de nosotros, sino según su revelación, una revelación que solo podemos recibir porque hemos sido redimidos por Él. Lo que quiero que hagamos es comenzar a estudiar esta palabra del Antiguo Testamento, que es ahavá, amor, y entender lo singular que es. La razón por la que lo digo es que esta palabra ahavá significa amor, pero está arraigada en el deseo. Está basada en lo que alguien quiere. Debemos tener cuidado porque si deseamos la voluntad de Dios, ese amor también se reflejará en el Antiguo Testamento de una manera que agrada a Dios. Pero si lo que yo quiero, si mis deseos no están arraigados en la voluntad de Dios, no están en su palabra, no están en su verdad, sino que mi supuesto amor se origina en mi deseo, entonces ese deseo y ese supuesto amor no serán de su agrado.
Vamos a la primera escritura de esta lección y busquen, por favor, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, segundo de Samuel 13, y nos enfocaremos principalmente en dos hombres. El primero que veremos es amigo del personaje central. Ese amigo se llama Jonadab. Y quiero que veas lo que dice la Escritura sobre este hombre. Repito, segundo de Samuel capítulo 13, y quiero que vayan al final del verso 3, donde este hombre, Jonadab, es descrito. Dice aquí que Jonadab era un hombre muy sabio. Cuando leemos esto, pensamos de inmediato que eso es algo positivo, pero esta palabra para sabio simplemente significa que él tenía una gran inteligencia, y a través de esa inteligencia, él era capaz de planificar estrategias que lograran lo que él quería. Hay otra palabra muy significativa en el Antiguo Testamento y es la palabra mirmá, que usualmente se traduce como engaño. Si haces un buen estudio de ambas palabras, a veces se usan de forma intercambiable. Ahora, nunca pensaríamos eso, ¿verdad? Que ser sabio y ser engañoso pudieran estar relacionadas una con la otra. Pero lo están, porque ambas palabras tienen que ver con inteligencia, con alguien que tiene la gran capacidad de ser listo y, por lo tanto, esa inteligencia o bien puede ayudar a esa persona a comportarse sabiamente, de acuerdo con la revelación de Dios, con sus propósitos y planes, o esa misma inteligencia puede ser usada para lograr nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos. Y eso involucra en ocasiones engañar a los demás para lograr lo que deseamos a costa de otros. Y cuando vemos aquí, descubrimos que Jonadab no es un hombre piadoso. Él brinda un consejo maligno. Y si lo notas, pasemos al siguiente verso, el verso 4. Este sujeto, Jonadab, le dice a él, y ahora estamos listos para conocer a nuestro segundo personaje, un hombre llamado Amnón. Entonces, este amigo de Amnón le dice: ¿por qué estás tan decaído? Y la siguiente palabra es significativa. Es la palabra hebrea dal, que significa algo escaso o algo que falta. ¿Y qué hace falta aquí? Este es un término de pobreza, pero también puede estar relacionado con frustración. Quieres algo, pero no puedes obtenerlo. No puedes lograr tus deseos, lo que quieres. Lo que deseas está ausente. Y noten que dice aquí que él habló con Amnón y le dijo: ¿por qué estás tan decaído? Y luego miren lo que dice la Escritura. ¿Quién es Amnón? Él es hijo del rey. No debería faltarle nada. Su padre David es el rey. Hay gran abundancia en este reino. Pero Amnón no está interesado en las cosas de Dios. Amnón está interesado en gratificar sus propios deseos. Así que este sentimiento que tiene, este supuesto amor del que vamos a hablar, no está conectado a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, ni a la voluntad de Dios. Está conectado a lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él piensa que es bueno y que lo va a satisfacer. Y en este caso en particular, Él no logra conseguirlo. Así que su amigo Jonadab lo mira, percibe que está decaído, y esto ocurre de manera consistente. Dice aquí, mañana tras mañana. Es un modismo hebreo para expresar algo consistente. Él le dice: dime ya. Amnón se lo dijo,
Le explicó la razón. Él le dijo, es por causa de Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y luego dijo, a esta Tamar yo amo. Bien, él no la amaba realmente, en el sentido bíblico de esta palabra. Simplemente la deseaba carnalmente. Lo que deseaba era satisfacerse a sí mismo. Y Jonadab, este hombre sabio, pero no con la sabiduría que agrada a Dios, sino que solo era un hombre inteligente, que sabía cómo obtener lo que quería, aconsejó a su amigo Amnón e ideó un plan muy perverso, basado en el engaño y no en la sabiduría de Dios. Al mismo tiempo, sabemos que Tamar, como veremos en un momento, era una mujer íntegra y no quiso acceder, pero fue vencida por la maldad de este hombre. Y al final, él obtuvo exactamente lo que pretendía. Pero cuando obtenemos lo que queremos, lo que creemos que amamos, lo que pensamos que necesitamos, lo que deseamos, cuando logramos eso, no nos sentiremos satisfechos. Fíjense en esto. Leamos el verso 15, mismo capítulo 13 de 2 de Samuel, pero quiero que vayamos al verso 15, porque allí vemos un cambio. Amnón, por la fuerza, vilmente, mediante un acto vergonzoso, logró cumplir sus deseos. Pero ese supuesto amor no era un amor bíblico, porque no está arraigado en nada conectado a los mandamientos de Dios, a lo que Dios aprueba, a lo que Dios ordena. Por tanto, ese fuerte deseo, que bíblicamente hablando es este término ahavá, el amor, pero del Antiguo Testamento, no refleja esa mente redimida que está conectada con la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, sino que estamos hablando de un individuo que estaba esclavizado a lo que él quería. Y noten el resultado, verso 15. Y él, este es Amnón, la aborreció con un odio muy grande. Ahora, pensamos que esas dos cosas son completamente diferentes, ¿cierto? Amor y odio. Son opuestas entre sí. Pero lo que encontramos bíblicamente es esto. Si no hemos experimentado la redención, si no estamos comprometidos con las cosas de Dios, ese deseo no nos va a satisfacer, sino que provocará que al final hagamos ¿qué? Lo que la Escritura dice en el verso 15. Amnón, este que decía amo a Tamar, ahora la odia, y con un odio muy grande, porque su odio fue mayor que el amor que le tenía. Y noten lo que dice. Le habló a ella, este es Amnón, y le dijo, levántate. Después del acto, después de hacer lo que hizo, le dijo, levántate y vete. Y la implicación es, fuera de aquí. Nada de amor, nada de preocupación, nada relacionado con el carácter de Dios. Leamos ahora el verso 17. Este mismo Amnón llamó a... Y es una palabra que significa un joven varón, usualmente un adolescente, un jovencito. Llamó a un jovencito que le servía y le dijo... Y recuerden que lo estoy traduciendo muy literalmente. Él le dijo, envíala, por favor, y la implicación es échala de aquí. Pero noten cómo se refiere a Tamar. A esta mujer que hace apenas unos versos decía que amaba, noten cómo la llama ahora. Se dirige a ella simplemente, y no sé cómo lo dice tu Biblia, pero usa la palabra zot, que significa esta. Ni siquiera la llama por su nombre. Dice,
envía, por favor, a esta de mi presencia afuera y cierra la puerta tras ella. Bien, noten lo que dice la Escritura sobre Tamar. Mira el verso 18. Cada pieza de información que leemos en la Escritura es necesaria. Nos brinda lo que necesitamos para comprender correctamente la intención de Dios al compartir esta historia. Verso 18. Dice, sobre ella, es decir, sobre Tamar, había una túnica, una prenda de vestir. Y la palabra es pasim, que significa de franjas. Esta es exactamente la misma palabra, idéntica, a la que leemos en la historia de José y Jacob, ¿recuerdan? En cuanto a esa túnica especial que sus hermanos envidiaron. No es un manto de muchos colores como lo traducen algunas Biblias. Lo que dice es una túnica, una prenda, de franjas para las hijas del rey. ¿Para qué hijas del rey específicamente? Para sus hijas vírgenes. Esto es importante porque siempre debemos recordar el contexto. Nada en la palabra de Dios nos llega sin motivo. Y sabemos algo, esto se remonta a lo más antiguo que podemos rastrear en cuanto al matrimonio dentro del judaísmo. Y es que el estatus, no del hombre, sino el estatus de la mujer, siempre quedaba escrito en el documento matrimonial. Y había 4 términos distintos que se usaban. Una mujer podía ser, por ejemplo, una viuda. Y por lo tanto, al casarse, si ya había estado casada y su esposo murió, se usaba este término, viuda. Otra posibilidad era gerushá, que sería una mujer divorciada. Otra más, que es la preferida, es la que acabo de decir, una virgen. Y este sería el estatus más alto para una mujer. Y el estatus más alto espiritualmente hablando para un pacto matrimonial. Era lo que se deseaba. La cuarta opción, ya mencionamos las 3 primeras, virgen, viuda o divorciada, pero la cuarta es ninguna de las anteriores. Y este es el peor estatus, porque implica que nunca se ha casado, pero no es virgen. Y ahora Tamar, sin tener culpa alguna, fue víctima de un acto muy perverso. Pero sin embargo, ya no podrá ser virgen. Será considerada de forma diferente. Y vemos aquí que ella se presentaba a sí misma con esa túnica especial de franjas que usaban las hijas vírgenes del rey. Pero tenemos un cambio en las palabras, porque al principio dice túnica, esa prenda de vestir, mas al seguir leyendo, se le llama me'il en plural, que significa manto. Y esta palabra es un término de modestia. Es un término que expresa que las hijas vírgenes del rey se vestían de una manera muy modesta. Así era Tamar. Y noten que dice que el siervo la forzó a salir afuera. Cerró la puerta tras ella, como se le había ordenado. Y vamos a ver lo que dice el verso 19. Verán, Tamar conocía la ley judía. Y por lo tanto, ella sabía que aquello por lo cual había estado viviendo, para ser vista como una mujer piadosa y poder casarse en un matrimonio con el más alto estándar espiritual, ya no era una opción para ella. Y por lo tanto, mira el verso 19. Tamar echó cenizas sobre su cabeza
y la túnica de franjas que llevaba puesta, la rasgó. ¿Por qué hizo eso? Es una señal de duelo, de profundo dolor. Insisto, no es que ella sea culpable de nada. No está haciendo un acto de arrepentimiento, sino de la mayor tristeza. Y dice aquí, colocó su mano sobre su cabeza, probablemente sobre su frente, y finalmente salió fuera. Y noten lo que dice. Cuando yo repasaba esta escritura con mi esposa Rivka, su Biblia dice que Tamar salió de allí llorando, pero eso no es lo que dice en hebreo. En hebreo dice que salió gritando. Es una palabra de gran intensidad. Y es interesante porque esta palabra, za'aka, y hay otra similar, tzaka, suenan muy parecidas. Todo es igual excepto la primera letra. Una de las palabras comienzan con un sonido parecido a una Z, mientras que la otra comienza con un sonido como de TS. Sin embargo, ambas significan grito, pero la manera diferente de escribir ambas palabras conllevan un gran significado. Por ejemplo, la misma palabra que se usa aquí para hablar de Tamar también se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 1. Allí encontramos el momento cuando Mardoqueo, un hombre justo, se entera del plan para exterminar y matar a todo el pueblo judío en ese imperio, en ese vasto imperio. Por tanto, él sale y hace algo muy similar. Él se siente afligido por eso. Busca sentarse en silicio y ceniza. Y se usa la misma palabra, za'aka. Él gritó. Esta palabra demuestra que se trata de algo que lamentas profundamente, porque sabes que se trata de algo contrario a la voluntad de Dios. Pero si miras, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 27, te encontrarás con un hombre malvado llamado Esaú. Este Esaú también gritó. Lanzó un fuerte y amargo grito, que no fue un llanto como lo traducen muchas Biblias, sino que es una palabra para grito, escrita de forma distinta, para reflejar un sentimiento diferente. Esaú gritó porque la voluntad de Dios se había cumplido. Él no quería la voluntad de Dios. El grito de Tamar se escribe diferente porque ella estaba comprometida con la voluntad de Dios. Y lo que descubrimos es esto. Cuando ese deseo fuerte, que la Biblia llama amor en el Antiguo Testamento, cuando ese deseo está arraigado en mi voluntad, en lo que me agrada a mí, en lo que yo busco, eso nunca satisface, nunca perdura. Recuerden eso cuando hablemos en la próxima sesión sobre algunos pasajes relacionados con el amor. Una de las cosas que describe al verdadero amor, al amor bíblico, es que este amor permanece y conquista, venciendo todo obstáculo. Ese es el amor que solo el pueblo redimido de Dios puede demostrar, experimentar, tener y poseer. Pero aquí vemos que este falso amor que tenía Amnón, como tenía su origen en sus propios deseos, muy poco después se convirtió en un gran odio. Debemos estar conscientes de que el enemigo es un maestro del engaño. Y lo que a veces pensamos que es amor, no es nada más que deseos pecaminosos y carnales, disfrazados. Son falsificaciones porque no son amor,
no se originan en Dios, ni en su voluntad, ni en sus propósitos, sino que se originan en nuestra carne. Lo que quisiera hacer en la segunda parte de esta primera sesión es observar otro pasaje de la Escritura, esta vez en el libro de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vemos aquí que cuando alguien está experimentando un sentimiento de odio, no está feliz. Cuando alguien dice, odio esto, nunca verás a esa persona decir, odio esto, mientras expresa gozo y alegría. El odio nunca está arraigado en la felicidad. Pero cuando somos motivados por el amor bíblico, que es el resultado y la posibilidad que tienen los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, nuestro Mesías, entonces podremos amar y habrá un gran beneficio y una gran satisfacción que proviene de ese amor. Y veremos que la palabra de Dios nos enseñará esto. Así que ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, y quiero que comencemos leyendo el verso 9. Juan, capítulo 15, verso 9. Dice, tal como el Padre me ha amado a mí. ¿Quién habla? El Mesías. Y vamos a ver que el amor del Padre, el cual Yeshua recibió de Dios, de su Padre Celestial, lo llevó a comportarse de manera muy diferente a Esaú, no siguiendo los deseos de la carne, sino en cambio, la voluntad de Dios. Verso 9. Tal como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado a ustedes. Vamos a toparnos con un verbo que se repite en este pasaje una y otra vez. Es la palabra permanecer. Algunas Biblias usan el término morar, pero habla de algo consistente, algo que se mantiene. Así que dice, tal como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado a ustedes. Y aquí está el mandamiento: permanezcan en mi amor. Insisto, pongan atención a esa palabra, permanezcan en mi amor. Y ya estamos listos para el verso 10. No sé por qué muchas traducciones de la Biblia, en vez de estar motivadas por la fe, recuerden lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchas traducciones quieren sembrar dudas en el pueblo de Dios. Y no entiendo por qué. Porque la mayoría de las Biblias dicen, si guardan mis mandamientos, pero yo lo traduciría de forma diferente. Estamos hablando con creyentes, con aquellos que recibieron el amor del Mesías. Así que no es un sí condicional, sino que yo lo traduciría así: ya que ustedes guardan mis mandamientos. Y lo que vemos aquí es que el énfasis está en nuestra respuesta, ya que como receptores del amor de Dios, desearemos cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el cambio? Antes de la redención, antes de experimentar el amor de Dios, vivía comprometido con mis propios deseos. Ese no es el amor que habla el Nuevo Testamento. Eso no es algo que perdura. No es algo que permanece, porque este tipo de amor producirá, como vimos en el primer pasaje, lo que ese falso amor sembrará es odio en tu vida. Y eso no es de Dios. Dios no es un Dios de odio. Leemos: ya que ustedes guardan mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Segunda vez que vemos esta palabra para morar o permanecer. ¿Y dónde dice? En mi amor.
en el amor del Mesías. Hay algo que se nos enseña aquí y que debemos recordar. Dios me ama, pero la única manera, y esta es una verdad que a veces olvidamos o quizás nunca aprendimos, la única manera como podemos experimentar el amor de Dios es a través del Mesías. Dios nos ama y experimentaremos su amor solo a través de lo que el Mesías ha hecho. Así que dice, permanezcan en mi amor, tal como yo. Los mandamientos de mi Padre, ¿qué dice? He guardado. Pero cuando vemos esto en el idioma original, vemos un aspecto eterno en el tiempo verbal. Porque el Mesías, al usar esta palabra para guardar en tiempo perfecto, habla de sí mismo como el Hijo eterno de Dios, porque implica que ha guardado los mandamientos del Padre en el pasado, que los está guardando ahora, y esta construcción gramatical anticipa que los seguirá guardando en el futuro. Así que cuando esta construcción gramatical aparece, nos habla de eternidad, lo cual se relaciona con el reino. Y lo que está diciendo aquí es esto. Cuando soy receptor del amor de Dios, ¿cómo recibo ese amor? Solo a través del Mesías, solo por medio del Evangelio. Por lo tanto, debido a que he creído en el Evangelio, habrá una consistencia, una continuidad en el comportamiento por la cual, tal como el Hijo, yo guardaré los mandamientos de Dios el Padre. ¿Y cuál es el resultado? Última parte del verso 10. Dice, y permanecerán en su amor. De nuevo, vemos el énfasis en la palabra permanecer. Pasemos al siguiente verso, el verso 11. Estas cosas les he hablado. Y aquí viene un punto muy importante. Aquí está lo que él enfatiza. Esto es lo que tus deseos nunca jamás podrán darte. ¿Qué será? Mira este verso. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes. Aquí está la prueba. Y es una promesa de Dios. Cuando yo persigo mis deseos, al final, puede que suceda hoy, o mañana, o la próxima semana, pero al final, cuando yo persigo lo que yo quiero, eso va a producir odio en mí. Odio que sentiré hacia otras personas. No habrá satisfacción alguna. Puedes obtener, igual que Amnón, exactamente lo que querías, lo que pensabas que amabas, pero eso cambiará rápidamente y será una fuente de repudio. Amnón creyó que amaba mucho a Tamar, pero ¿qué hizo? La aborreció. No quería volverla a ver jamás. ¿Qué obtuvo él? Justo lo que quería. Por eso lo que tú quieres nunca te satisfará. Te dejará amargado, miserable, y en lugar de experimentar satisfacción en lo que amas, lo que encontrarás será odio en tu vida. Pero, si persigues los mandamientos de Dios, si persigues sus planes, su voluntad, sus propósitos, ¿qué nos promete aquí? Dice, para que mi gozo permanezca en ustedes. Y su gozo, me encanta esto, y que su gozo sea, ¿qué dice tu Biblia? No dice completo en griego, sino que debemos prestar atención a la gramática, que sea hecho completo. Esto es diferente, ¿por qué? Porque no es simplemente que mi gozo estará completo. Lo que esto nos dice es que Dios está involucrado. Y cuando Dios se involucra en tu vida, y mira el contexto, Dios se involucra ¿con qué fin? Con el fin de que el gozo del Mesías sea hecho
completo. ¿Y quién es el que lo completa? Dios. Y Dios da de una manera muy diferente a como da el mundo. Dios da, todos conocemos el verso de Lucas capítulo 6, Él da una medida apretada, remecida y rebosante. Así es Dios. Él quiere hacer que nuestro gozo sea completo y abundante. Eso es lo que Él hace. Nunca obtendrás eso persiguiendo lo que tú crees que amas. Solo lo recibirás cuando escuches a Dios y persigas sus planes, sus propósitos y su voluntad. Lo primero que debemos hacer es orar así: Dios, muéstrame lo que tú amas, para que yo persiga lo que es agradable a ti. Allí es donde comienza el amor, no en lo que yo quiero, o lo que yo deseo, o lo que yo considero bueno. Si perseguimos eso, nunca estaremos satisfechos. Nunca conoceremos ese gozo abundante. Solo cuando nos sometemos a su verdad, Él obrará para hacer su gozo completo, pleno y abundante. Pasemos al verso 12. Este es mi mandamiento. Bien, en la siguiente sesión estudiaremos en Primera de Juan, capítulo 2, y allí veremos que Él no habla de un mandamiento nuevo, sino de un mandamiento antiguo. Y ese mandamiento que será enfatizado en la próxima sesión es el que realmente manifiesta el amor de Dios en nuestra vida. Recordarán que al Mesías le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios. ¿Puedes hacer eso en la carne? No puedes. ¿Puedes amar a Dios si no has sido redimido? No puedes. Solo siendo nuevas criaturas, redimidos por la sangre del Cordero, podremos hacer dos cosas. En primer lugar, experimentar el amor de Dios. Cuando recibes el amor de Dios en tu vida, nunca, jamás serás el mismo. Eso te transforma. Y una de las formas en que te transforma, recuerden lo que dijo el Mesías. Él habló del mayor mandamiento y luego dijo que el segundo es semejante. ¿Por qué dijo eso? Porque también, al haber recibido el amor de Dios, no solo seremos capaces de amar a Dios, sino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a eso es a lo que se alude aquí. Dice, este es mi mandamiento. Y lo que viene expresa propósito. Que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo sabemos cómo amar? La respuesta es, no sabemos. No sabemos cómo amar. El propósito principal por el que se dio la ley fue para mostrarte que cuando haces lo que es correcto ante tus ojos, estás caminando en pecado. Así de simple. Uno nunca, si no ha sido redimido, si todavía soy ese viejo hombre, nunca lo haré bien. Por eso yo digo con frecuencia que nadie que no haya sido redimido, que no haya aceptado el Evangelio, nadie simplemente tropieza con la voluntad de Dios. Dios nunca mira a alguien que ha rechazado el Evangelio. Lo examina y dice, ¿sabes? Estás haciendo lo correcto. Eso nunca sucede. Todos nosotros, si no hemos sido redimidos, dice la Escritura que somos esclavos del pecado. Y solo a través de la redención que viene por el Evangelio, podemos ser liberados de la esclavitud del pecado y comenzar a cumplir con sus expectativas. ¿Y cómo sabemos cuáles son sus expectativas? Gracias a sus mandamientos. Cuando estudiamos sus mandamientos, ¿qué mandamientos? Todos los mandamientos en la Biblia, no solo la ley de Moisés, sino también los del Nuevo Testamento. Todos nos enseñan sobre el carácter de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios espera de nosotros, lo que quiere que hagamos. Y también aprendemos lo que Él no quiere que hagamos.
Dios nos da un panorama completo de sus expectativas para su pueblo. Dice aquí, versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, tal como, una palabra muy importante, tal como yo los amé a ustedes. Aquí vemos el tiempo pasado por una razón. Verán, muchas veces en el griego bíblico, el tiempo pasado no se usa para decir algo que ya terminó. Anoche cené. Bueno, eso ya pasó. Cuando él dice los amé, no significa que ha cesado de amarte. Esa construcción gramatical también puede expresar algo a plenitud, algo en su totalidad, algo que ha completado al 100% su misión. Y eso es lo que dice aquí. Tal como yo los amé a ustedes. Versículo 13. Mayor amor que este, nadie tiene. Que uno, y me gusta esta expresión, porque este término es un término de oportunidad. No se da un nombre aquí, solo dice uno. Algunos teólogos dirán que cuando esta palabra aparece en la Biblia, una que vemos solo en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, cuando nos topamos con esta palabra, lo más sabio es ponernos a nosotros mismos en ese lugar. Allí se revela el objetivo. Esa es la meta, es el propósito para cada creyente. Así que dice aquí que uno, esto habla de ti y de mí, ponga su alma, eso es literalmente lo que dice, su alma. ¿Y por qué su alma? Porque esto no puede hacerse en la carne. Lo que Dios espera, lo que Él ordena, no podemos hacerlo como un ser humano natural. Los seres humanos naturalmente no pueden comportarse de una manera que agrade a Dios o que glorifique a Dios. Tenemos que ser una nueva criatura. Tenemos que ser personas regeneradas, individuos nacidos de nuevo. Que uno ponga su alma, y este es un término de sacrificio. Que uno ponga su alma en favor de sus amigos. Esta palabra para amigos es una palabra griega diferente para amor. Y la mayoría de los eruditos te dirán que esta palabra expresa favor. Es debido a que alguien ha hallado favor ante mí, es decir, ellos me agradan. Por eso, estoy dispuesto ahora a demostrar ese sentimiento, demostrar esa relación, disponiéndome a entregar mi vida, a sacrificarla. Dice el verso 14, ustedes son mis amigos, y de nuevo no dice sí, sino porque hacen lo que les he mandado. Y de nuevo, es difícil traducirlo con precisión porque esta palabra para mandar está en modo pasivo. Hay algo que ha causado que Dios mande a que esto sea una realidad. ¿Y qué será? Que tú has recibido el amor de Dios, que te has convertido en esa nueva criatura. Ahora Dios, para aquellos que están en el Mesías, lo cual es una expresión de pacto, para aquellos que están en el Mesías, Dios tiene una expectativa diferente para ti. Porque ya no estás en esclavitud al pecado, ya no estás en tinieblas. Hablaremos más de eso mañana. Pero como has recibido el amor de Dios, eres diferente. Y Dios tiene expectativas diferentes y un potencial diferente para ti. Él dice, mira el texto, verso 15. Ya no los llamaré o estimaré como siervos. Hay un cambio.
un cambio maravilloso. Debido a que hemos sido redimidos y a través de esa redención podemos experimentar el amor de Dios, solo experimentamos el amor de Dios mediante la obra del Mesías en la cruz, por su obra de redención. Entonces ahora Dios nos ha transformado. Ya no nos llama siervos. Eso es lo que éramos. Pero ahora, noten este cambio. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe, y la implicación con esta palabra saber, como está en tiempo perfecto, es que el siervo no supo, no sabe, ni sabrá jamás la voluntad de su amo. Pero ahora, por el amor de Dios, por medio de su redención, ahora conocemos los propósitos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios comparte esta revelación con nosotros? Porque ahora podemos cumplir sus propósitos. ¿Y por qué Dios quiere que cumplamos sus propósitos? A Dios no le hace falta nada. Todo lo que Dios te ordena hacer, no lo hace por beneficio propio. ¿Qué necesita Dios? Nada. Para Él todos los días son perfectos. Porque su identidad y cómo se siente nunca depende de factores externos. Dios es siempre y en todo momento perfecto. Por lo tanto, todo lo que nos manda a hacer no es para Él. Él no obtiene ningún beneficio porque no lo necesita. Lo que Él manda es para nuestra bendición. Nosotros debemos obedecer. ¿Por qué? Presta atención. ¿Por qué Dios nos manda a hacer ciertas cosas? Porque Él quiere. ¿Qué quiere? Que nuestro gozo sea completo. Él quiere que seamos felices. Los psiquiatras y psicólogos dirán que la mayoría de las decisiones que la gente toma, y la mayoría son pésimas decisiones, se hacen persiguiendo la alegría, la felicidad. Pero tenemos un enemigo que busca engañarnos, plantando en nuestras mentes ideas como: si tan solo obtuvieras eso, si tan solo lograses aquello, si poseyeras tal cosa, entonces serías feliz, tendrías gozo. Pero todo eso es ¿qué? Una mentira. Y somos muy rápidos para creer en esos sentimientos. Lo que está pasando hoy con tantos falsos maestros es que toman los deseos de la carne y los reempacan. ¿Y sabes qué nombre le ponen? Tu destino. Pero ese no es un término bíblico. Por el contrario, es un término que se origina con el enemigo. Oh, este es mi destino. Si cumplo esto, si logro aquello, si logro lo otro, me sentiré satisfecho. Mentira. Porque el gozo del Señor solo se manifiesta en su amor, en su voluntad, cuando vivimos para cumplir sus propósitos. Así que Él dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe, jamás ha sabido, lo que hace su Señor. Pero les digo a ustedes, o sea, a los creyentes, los llamo amigos. Y esto nos muestra algo. Porque esta palabra para amigos se relaciona, como ya les dije, con favor. Debido a este cambio de quién somos en el Mesías, ahora podemos experimentar el favor de Dios en nuestra vida. Nunca hallarás el favor de Dios haciendo lo que tú quieres, lo que piensas que son tus deseos, lo que crees que te complacerá y satisfará. Cuando persigues tu propia voluntad, has sido engañado. El enemigo es más astuto que tú, más inteligente, y te ha engañado para pensar que serás feliz, pero no es verdad. Vas a experimentar el odio. Te odiarás a ti mismo, odiarás lo que haces.
no tendrás paz ni felicidad porque solo Dios te puede dar eso. Así que dice, pero a ustedes los he llamado amigos, y usa esa construcción gramatical única que se relaciona con lo eterno. Los he llamado amigos, insisto, con una gramática que habla de algo eterno. ¿Por qué? Porque somos sus amigos para siempre. ¿Por qué? Llegaremos a eso. Pasemos por ahora a la última parte de este verso, del verso 15. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. ¡Qué bendición! El Mesías nos dice, todo lo que oigo de Dios, de mi Padre Celestial, se los he dado a conocer. ¿Y qué nos permite eso? Nos permite prepararnos para el futuro, y para el futuro que Dios quiere que tengamos. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 15 la famosa parábola del hijo pródigo? Él estaba haciendo lo que él quería. Dame mi dinero, déjame salir de Israel, me voy a un país lejano a hacer lo que yo quiera. Y lo hizo. Pero apenas lo gastó todo en lo que pensaba que le haría feliz, ¿qué sucedió? Vino una terrible hambruna. Una hambruna que no era normal, sino sobrenatural. ¿Y quién crees que la causó? Dios. Ocurrió en el momento menos oportuno para él. ¿Por qué no pudo venir la hambruna un poco antes, cuando todavía tenía recursos? No, porque Dios no le estaba dando a conocer a él todas las cosas. Leamos ahora el verso 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El problema es que muchos teólogos quieren leer algo en el texto que, en mi opinión, no deberían. Porque esta palabra para elegir también puede traducirse como ser elegido con propósito. Y la falsa enseñanza es esta. Ellos enseñan que es una elección unilateral de Dios, pero yo lo expresaría así. Dios nos escoge. ¿Por qué? Por el mensaje del Evangelio. Dios no escoge a nadie sin que ese individuo reciba primero el Evangelio. No conozco en ninguna parte de la Escritura un caso o un fundamento para argumentar que Dios escoja a alguien que haya rechazado el Evangelio. ¿Conoces algún verso así? Yo no. Entonces somos escogidos por Dios por el mensaje del Evangelio. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y dice aquí, y los he puesto con el fin de que se vayan de aquí. Es literalmente lo que dice, que se vayan de aquí. Y eso implica un cambio. El irse de aquí enfatiza una transformación. Cuando recibimos el Evangelio, debemos esperar que Dios haga cambios en nuestra vida. Y solo cuando nos sometemos a esos cambios es que vamos a ¿qué? Vamos a producir fruto. Y ese fruto, su fruto, ¿qué hará? Permanecerá. Y luego notamos una diferencia, porque nos está diciendo que cuando tengamos ese fruto, vamos a experimentar lo que ya hablamos, que ya no somos siervos, sino somos ¿qué? Amigos. ¿Y con qué concepto bíblico está relacionada la palabra amigos? Con el favor. Así que ahora, al demostrar que somos amados por Dios, que estamos motivados por esas cosas que están arraigadas en el gozo de Dios, es decir, sus planes, sus propósitos, dice aquí, que por tanto, debido a ese fruto, todo lo que pidan, y me encanta este término, todo, porque implica que no hay límites. Dios no es un Dios limitado. A Dios le gusta dar en abundancia, y lo hará, pero noten lo que dice. Todo lo que pidan,
en el nombre de mi Padre. He oído muchas veces a gente enseñar falsas doctrinas sobre este pasaje. Nos dicen que si simplemente decimos, Dios, pido esto en tu nombre, Dios está obligado a dárnoslo. Inténtalo, no funcionará, te lo prometo. Cuando dice, pidan en el nombre de mi Padre, ¿qué significa en hebreo la palabra nombre, bíblicamente hablando? Carácter. Así que nos acercamos a Él en el carácter de Dios. Aprende este principio. Nunca estarás en el carácter de Dios hasta que primero entres en acuerdo con Dios. Es cuando le digo que sí a Dios. Dios, solo con tus mandatos, solo con tu voluntad y con tus propósitos es con lo que quiero estar de acuerdo. Me someto a eso. Es lo que deseo. Cuando tienes esa mentalidad, cuando reflejas sus propósitos, sus planes y su carácter, te sorprenderás con el favor que tus oraciones reciben de Él. Eso es lo que Él nos está enseñando. ¿Y qué quiere hacer Él? Leamos el final del verso 16. Todo lo que pidan en el nombre de mi Padre, ¿qué hará Él? Él se los dará. Eso es lo que Él desea hacer. El problema es este. Con demasiada frecuencia, nuestra vida de oración está inundada por las cosas que deseamos. Pero lo que deseamos no se origina en la voluntad de Dios ni en sus propósitos. Lo que deseamos, lo que creemos amar tanto, está ligado a nuestra naturaleza carnal. Por eso, cuando no venimos en el carácter de Dios, cuando no estamos de acuerdo con Dios, solo queremos lo que queremos y así oramos, nos sentiremos espiritualmente frustrados porque Dios no va a responder. Él no proveerá esas cosas. Verso 17. Esto les ordeno, que se amen los unos a los otros. Una vez más repite este punto. Debemos demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que trae transformación. Y luego dice, ya casi terminamos, verso 18. Si el mundo los odia, de nuevo vemos un sí condicional en muchas traducciones, pero deberíamos traducirlo de una manera diferente. Deberíamos decir, ya que el mundo los odia. Porque si estamos en una relación de pacto con Dios, puedes estar seguro de que el mundo te odiará. Eso lo estudiaremos mejor en la próxima sesión. Noten lo que dice. Esto les ordeno, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan, y este saber es por experiencia, no es un saber intelectual. Lo que nos quiere decir es, ustedes experimentarán. Sepan que a mí, muchas Biblias dicen antes que a ustedes, pero literalmente dice primero. Es una palabra de orden. Significa que en primer lugar lo odiaron a Él. Por tanto, luego nos odiarán a nosotros. Y es notable que una vez más tenemos esta construcción especial. Les van a odiar eternamente. Eso es lo que implica la gramática. Abarca el pasado, el presente y el futuro. ¿De qué nos habla esto? De compromiso. El mundo está realmente comprometido en contra nuestra. Por eso la Biblia nos dice, no amen las cosas del mundo. Cuando amas las cosas de este mundo, tienes una mentalidad mundana. Entonces, todo lo que persigues, lo que crees que te hace feliz, se convertirá en tu propia ruina, porque el mundo te odia. Último verso, verso 19. Si fueran del mundo, bien, esa construcción que dice, si fueran del mundo, está en tiempo imperfecto. El imperfecto, cada vez que se utiliza en griego, anticipa un cambio. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Ese era el viejo hombre. Así pensábamos antes, pero ya no. Debemos entender que si alguno está en el Mesías, esa persona es una nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron. Esa vieja forma de pensar. He aquí, todas las cosas son nuevas. Leemos en el verso 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. No serían perseguidos. Él enseña esto una y otra vez. Y si conoces la profecía bíblica, especialmente en relación con los últimos tiempos, deberíamos esperar persecución. Eso es lo que viene. Lo he dicho muchas veces. ¿No ven cómo este mundo está cambiando? El mundo está siendo engañado porque el príncipe de este mundo es un engañador. Él es el padre de la mentira. Y por eso estamos viendo cosas cada vez más ridículas que el mundo está creyendo. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Hablaremos más de eso en la próxima sesión. Concluyamos. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como fuera de este mundo, ustedes son. Él nos ha sacado. Esa expresión es un término de redención. Él nos ha sacado de este mundo. ¿Por qué? Yo los elegí fuera del mundo. Por tal razón, dice por tercera vez, el mundo los odia. Y esta construcción gramatical nos habla de consistencia. El mundo nos ha odiado en el pasado, nos odia ahora, y ese odio solo empeorará en el futuro. Y está bien. No permitan que ese odio los cambie. Comprométanse a caminar en amor, porque ese amor te dará una perspectiva diferente. Y a través de ese amor, Dios hará que tu gozo sea completo. ¿Y qué aprendemos? Pensemos en el libro de Nehemías. Dice, el gozo del Señor. Recuerden, a través de ese amor experimentamos su gozo. Y dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Existe una conexión entre gozo y fortaleza, porque cuando tenemos ese gozo sobrenatural, eso nos permite vencer, derrotar al enemigo y no dejarnos influenciar por el mundo. Terminaré con esto. Mi preocupación hoy en día es que el mundo está teniendo gran éxito dentro de la casa de Dios. Vemos que la adoración refleja mucho más al mundo. Vemos que el énfasis de mucha enseñanza bíblica está orientado hacia una búsqueda mundana, ese falso destino del que tanto se habla. Y por lo tanto, en vez de tener esa fortaleza que nos trae a caminar en el gozo del Señor, somos débiles. Estamos siendo engañados. Y ya no estamos comprometidos con los propósitos de Dios, sino que hemos retrocedido. Y estamos volviendo a perseguir las cosas que nosotros queremos, en lugar de lo que Dios nos ha mandado a hacer y nos ha mandado a buscar. Solo el verdadero amor de Dios que recibimos a través de ese evangelio que el Mesías demostró, y cerraré con esto. Todos conocemos el verso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es a través de ese amor de Dios que Él traerá una transformación a tu vida. Es solo por el amor de Dios y por el gozo que el amor de Dios trae que tú tendrás la mentalidad, el potencial, tendrás acceso a la provisión de Dios y al poder de Dios para caminar humildemente y en victoria en este mundo. Es solo a través del amor que Él ofrece. Y ese amor, como veremos en la siguiente sesión, ese amor está conectado con su voluntad y sus mandamientos y no con nuestros deseos o lo que nosotros creemos que queremos. No te dejes engañar por el enemigo.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.